Tomás, si nos permites volver al país, hace unas semanas la expresidenta Yanine Áñez ha presentado su libro. En Bolivia se llama Yanine de puño y letra. En él cuenta su experiencia en la presidencia, también justifica su proclamación. Dice, por ejemplo, que cuando se proclamó presidenta sin sesión, sin quórum, sin el MAS, el 12 de noviembre de 2019, no había tiempo para formalidades. ¿Ha podido leer o comentar o repasar este libro desde Estados Unidos, Tomás? No, Che, acabo de hace 2 días regresar de una zona de guerra al sur de Rusia, entonces he estado en una zona de guerra unas semanas, por eso todavía no, pero me encantaría ver el libro porque creo que hay información muy interesante y quiero ver su perspectiva de lo que Claro. pasó durante estos días horribles. ¿Ha estado en contacto, Tomás, con las víctimas de Sencata y de Sacaba en el último tiempo? Sí, antes de fui a esta zona de guerra, sí, hemos hablado y están frustrados todavía porque hasta este punto no hay juicio, no ha avanzado mucho para ellos. Ellos se sienten que, por lo menos, la población, la mayoría entiende que hubo masacres, porque si recordamos, después de las masacres, la narrativa del gobierno fue la narrativa de mucha gente. Poco a poco está cambiando. Los de la ultraderecha poco a poco están aceptando que hubo masacres, no la mayoría, pero poco a poco, pero todavía no hay acciones, no hay reparaciones que merecen las víctimas. No tanto así, es que leí a un sociólogo decir que había que arriesgar, había que romper algunos huevos para salvar la situación del país, decía, en relación a las masacres de Sacaba y Sencata. No hay ese criterio, como más o menos piensa Tomás, de que hay gente que está entendiendo de que sí hubo masacre. ¿Qué tal ese comentario, Tomás? Perdón, ¿quién dijo esto? Sociólogo. Mendieta. En el afán de pacificar el país había que arriesgar, había que romper algunos huevos, dice. Oh, qué privilegio, pues, tener esta perspectiva, perder las vidas de personas. No, yo creo que la verdad esto es parte del problema, que en mi opinión personal, no mi opinión como abogado, pero mi opinión después de tantos años en Bolivia hay una clase en Bolivia que cree que los indígenas no son humanos o son casi humanos, entonces sus vidas no valen lo que, bueno, como las vidas de un gringo mestizo. Entonces, a mí es muy triste, es porque es parte de la razón yo creo que no han recibido reparaciones. Si pueden imaginar unas personas en la zona sur, 12 personas matadas en la zona sur, 12 personas en la zona norte de Cochabamba, yo creo que, bueno, vamos a ver casos, ¿no? Vamos a ver reparaciones, pero cuando las personas son personas indígenas y pobres, no hay justicia para estos tipos de personas, lamentablemente, frecuentemente en Bolivia y en muchos países. Yo creo que es este colonialismo y esta perspectiva que sus vidas no son tan valorables o importantes. Tomás, está lloviendo allí donde estás, ¿no? Estamos viendo detrás de ti y todavía sigue la lluvia. Sí. ¿Cómo está el tiempo? Cuéntanos rapidito. El tiempo aquí en Gringolandia. Sí, sí. Che, horrible. Está bien que hay lluvia. Bueno, es muy seco. Tenemos con cambio climático, el calor es más fuerte que hemos visto en muchos años. Entonces, las plantas están muriendo. Entonces, hoy es un día muy especial. Pachamama nos ha ofrecido un poco de lluvia que necesitamos porque mucho calor en estos días. Seguro, seguro. Tomás, nos estamos abstrayendo de un tema importante. En Bolivia hace unas semanas hubo un conflicto muy mediatizado. La señora Amparo Carvajal se atribuye la presidencia vitalicia de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos. Edgar Salazar ha sido elegido por una mayoría de asambleas departamentales. Ha estado en vigilia la señora Amparo por más de 10 días en una terraza de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos, que debe conocer Tomás. ¿Qué criterio tiene respecto de esta protesta de Amparo Carvajal? Bueno, yo no sé mucho de las elecciones, no estoy involucrado en esta parte.
por eso no puedo comentar sobre esto. Lo que puedo decir o explicar es la perspectiva internacional sobre el trabajo de la Asamblea Permanente de Amparo. Tenemos que recordar, ella nunca apoyó a las víctimas de Sacaba ni Sencata. Yo fui durante 2019 y 2020, después de las masacres, yo fui allá 4 veces, diferentes veces, para pedir información sobre lo que pasó. Su oficina me dijo, no investigaron lo que pasó en Sencata, no iban a investigar lo que pasó en Sencata. Y algunos allá me dijeron, ya sabemos lo que pasó. Entonces, en vez de investigar, ya han tomado una decisión que las víctimas son culpables. Desde la perspectiva profesional, a mí es loco decir, tener una perspectiva, pero no investigar. ¿Cómo puedes tomar una perspectiva, una decisión, si no has investigado? A mí es un problema de ética profesional. Ella no hizo esto. Y tenemos que recordar, Sencata es como 10, 15 kilómetros de su oficina. Muy fácil. La institución más importante de derechos humanos en el país no investigó la masacre más grande desde 2003 en unos 15, casi 20 años, 15 años. No fue allá. Allá. Esta me muestra que no es una institución seria si están escogiendo quiénes son víctimas y no. Y la comunidad internacional también se preocupa sobre esto. Tomás, porque son masacres, ¿no? Sí, Tomás, qué bien que nos recuerdes también la masacre de 2003, donde Tomás fue abogado de las víctimas, hasta ahora les hace seguimiento al caso. Tampoco hubo investigación de parte de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos en relación a esos hechos, ¿nos quiere decir? En 2003 hubo mucho más apoyo. La mayoría del apoyo comenzó en el auto, con el comité impulsor, con muchas personas, pero había apoyo de la Asamblea Permanente, porque en estos días, o por lo menos antes, Ana María Campero estaba involucrada con este grupo. No sé si ella fue Defensoría del Pueblo, pero había mucho más apoyo y interacciones entre la Defensoría del Pueblo, la Asamblea Permanente de Derechos Humanos, en estos días. Pero recientemente, no, la Asamblea Permanente está documentando abusos contra las víctimas como Áñez, ¿no? Es que hemos visto, en vez de apoyar a las víctimas de Áñez, Amparo está apoyando a Áñez. En vez de apoyar a las víctimas de los grupos paraestatales, como los motoqueros, ella, Amparo, está apoyando a los motoqueros. Es una resistencia necesaria, dijo. Es una resistencia necesaria, dijo. También ella apoyó a los militares. Entonces, sí. Honestamente, yo no entiendo lo que está pasando. Y tampoco la comunidad internacional. Hay muchas personas en muchas instituciones que me han contactado para decir qué está pasando con esta mujer, que está apoyando las personas, los victimizadores, las personas que han cometido estos abusos, no a las víctimas de los abusos. Es un señal que algo está pasando. Quiero mencionar, porque yo cuando estaba investigando lo que pasó en Sencata, yo fui a la asamblea, sus oficinas, cuando ella era directora o presidenta, y entró una persona, una periodista, una mujer que trabaja con El Guardian, que es un periódico muy conocido en el mundo, uno de los más grandes, para pedir información, porque pensaba, ok, es la Asamblea Permanente de Derechos Humanos, va a tener información sobre Sencata. Es la institución que tiene que tener información. Y ellos sacaron a esta mujer, dijeron, organizaba una reunión de la Resistencia a la Paz, los cascos blancos, y había gente allá que dijo, si piensas es un golpe, tiene que salir. Entonces sacaron a esta periodista porque ella quería información sobre Sencata y tenía la perspectiva, bueno, no tenía la perspectiva, hubo golpe, quería información si hubo golpe o no. Y ellos dijeron, no es golpe, y sacaron a esta persona. Ella no podía conseguir información porque tenía esta perspectiva tan fuerte en esta institución que tiene que ser imparcial. Es la misma oficina. Yo estaba en Bolivia con unos congresistas de los Estados Unidos y fuimos allá a la Asamblea Permanente y hubo una reunión con Mesa, la hija de Áñez, creo que Tuto Quiroga, en esta oficina, y los congresistas no podían creer que un espacio imparcial
tiene una reunión con muchos políticos donde están avanzando una narrativa, una perspectiva política. Es un espacio imparcial, no un espacio para políticos, pero cuando están organizando con estos políticos, pierden su credibilidad y ella y la institución ha perdido mucha credibilidad en la comunidad internacional. Es porque la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Argentina, la Asamblea original, ha dicho que ella no es presidenta. A ver, para que no quede suelto esto de los huevos rotos, le voy a leer el extracto del texto que ha escrito Gonzalo Mendieta, así se llama el sociólogo aquí. Él obviamente ha justificado diciendo que Amparo Carabajal no pudo decir nada sobre Sacaba y Sencata porque en ese tiempo ella se encontraba con una enfermedad, estaba con cáncer, dice. Pero esta parte es la que nos llama la atención. O quizás Amparo pudo ver con frialdad realista que más bien no hubo más muertos y víctimas en 2019 y que ninguna transición extrema se hace sin romper huevos. Eso dice. ¿Qué te parece? Bueno, no sé si literalmente ella tiene cáncer, está diciendo, o es una... Tenía cáncer en el momento de la masacre de Sacaba y Sencata y por eso estaba ocupada en su enfermedad antes de manifestarse sobre la extrema situación. Bueno, lo que puedo decir es, yo fui allá, ella no es la institución, tiene un equipo y su equipo decidió no participar en esas investigaciones y ellos han tomado posiciones después. Entonces, si su pretexto es el cáncer, que es muy triste, cualquier persona que tiene cáncer es triste, pero para tener cáncer y no investigar, pero tomar posiciones después, es un problema. Cuando su institución, que todavía existe, está tomando una posición en el lado del Estado, es que participaba, yo fui a una audiencia en Haití, frente de la CEDH, sobre lo que pasaba. Y el gobierno, Jaime Aparicio, que era embajador de Goni, era embajador de Áñez, también era testigo de Sánchez Proceín y Goni, leyó una carta de miembros de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos, de Amparo Carvajal, apoyando el Estado, no las víctimas, atacando a los que trabajan en derechos humanos. Entonces, estas personas, cuando hubo un espacio para hablar de las víctimas, no hablaron de las víctimas de Sacaba y Sencata, dijeron que las personas allá en esta audiencia son parte de una conspiración de izquierdistas, de extranjeros que tienen una perspectiva política que no saben nada de Bolivia. Entonces, estos de su institución, colaborando con el gobierno de Áñez para atacar a los defensores de derechos humanos que estaban allá en el nombre de las víctimas. Colaboraron juntos, hablaron en Bolivia TV juntos. Yo recuerdo cuando miembros de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos y miembros del gobierno de Áñez están hablando juntos en Bolivia TV durante el golpe. Participaron en estas acciones, es claro. Y la comunidad internacional sabe eso. Y van a ver en estos meses que vienen, hay mucha conversación sobre Amparo Carvajal y van a ver instituciones que van a tomar posiciones más fuertes, más públicas sobre Amparo Carvajal y su Asamblea Permanente de Derechos Humanos, porque es anti-derechos humanos, muchas de sus acciones. A ver si encontramos ese registro videográfico, Tomás, a ver si nos comparte también. Es importante recordar los hechos históricos para no repetir la violencia, para no repetir la violación de los derechos humanos. ¿Qué te parece, Tomás? Sí, bueno, quiero mencionar una cosita, porque hablamos de este punto, que estaba participando con el gobierno de Áñez. 100%, están en unas reuniones con ellos. Bueno, Waldo Barracín, que fue parte de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos, su hijo Franco era parte de su asamblea, estaba en la reunión donde nombraron a Áñez a presidenta, ¿no? Entonces, estas personas estaban involucradas en estas cosas. Pero la ironía es que la asamblea de Amparo y sus seguidores dicen Salazares del MAS, o los que están en contra de su asamblea son del MAS. Dicen que la defensoría es del MAS. Dicen que Harvard, la clínica de Harvard es del MAS. Dicen que soy del MAS. Dicen que la razón es del MAS. Dicen que todos son del partido del MAS. Y la ironía es que estas personas son los que están participando con los políticos.
No, yo no soy político. La clínica de Harvard no es político. La institución de Harvard, nadie va a decir Harvard es socialista. Es una institución muy conservadora en los Estados Unidos. Pero ellos dicen que todos que apoyan esta posición dicen que son masacres o dicen que Amparo ha participado en estas acciones ilegales. Somos de más. Ellos dicen esto, pero la ironía es ellos son los que son políticos. Y hay muchas pruebas, hay videos. Bolivia tiene muchos videos. Hay videos de la audiencia donde están apoyando